Aproximadamente el 11 de agosto del 480 a.C., tuvo lugar, en el contexto de la Segunda Guerra Médica, el paso del imperio persa por las Termópilas. El rey persa Jerjes, tras haber invadido Egipto, se propone conquistar Grecia. Las polis de Atenas y Esparta se oponen. El rey espartano Leónidas I, al mando de unos 1000 hoplitas, 300 espartanos y 700 tespios, le hace frente en el desfiladero de las Termópilas, un estrecho paso entre el monte Otea y el mar por donde apenas se puede cruzar en fila de a tres. Frente a ellos, el ejército persa conforma una temible fuerza de entre 250.000 y 1.000.000 de efectivos. En el día de hoy, un espartano traidor llamado Fiates indica a los persas la forma de rodear las montañas sin tener que pasar por el desfiladero. Los espartanos se ven sorprendidos por dos frentes a la vez, lo que concluye con el fin de la resistencia y la muerte de todos los defensores griegos. Según las crónicas de la época, Jerjes llegó a ofrecer a los hombres de Leónidas la opción de retirarse, pero estos prefirieron la muerte. Unos 20.000 persas pierden también la vida. Al año siguiente, los griegos lograrán la victoria decisiva en la batalla de Platea, poniendo fin a la invasión persa. La invasión comenzó poco antes de la primavera del 480, cuando el ejército de Jerjes cruzó el Helesponto y atravesó Asia por Tracia, Macedonia, rumbo a Tesalia, cuyas ciudades se sometieron a Jerjes. El avance persa fue bloqueado con el paso de las Termópilas por una pequeña fuerza aliada bajo el mando del rey Leónidas de Esparta. A la vez, la flota persa fue interceptada por una flota aliada en los estrechos de Artemisio. En la conocida batalla de las Termópilas, el ejército griego retuvo al persa durante 2 días, antes de ser atacado por el flanco desde un paso de montaña, tras lo cual la retaguardia aliada fue atrapada en el desfiladero y aniquilada. La flota de los aliados se mantuvo también firme durante 2 días, pero cuando recibió las noticias del desastre en las Termópilas, se retiró a Salamina. Esta batalla de las Termópilas, aunque fue un desastre para los intereses espartanos, hizo ganar a los griegos un tiempo valioso para poder juntarse y proceder a una estrategia para eliminar a los persas. Tras cruzar a Europa en abril de 480, el ejército persa comenzó su marcha hacia Grecia. Se establecieron 5 grandes depósitos de suministro en la ruta. Durante años se envió comida a estos lugares en previsión de la campaña. Compraron y cebaron animales, mientras la población local fue ordenada a moler grano durante meses. Al ejército persa le llevó aproximadamente 3 meses viajar sin oposición alguna desde el Helesponto a Terma, un viaje de 600 kilómetros. El Congreso aliado se reunió en primavera del 480 a.C. Una delegación Tesalia sugirió que los aliados podían reunirse en el estrecho valle de Tempe, en la frontera tesalia, bloqueando así el avance de Jerjes. En consecuencia, una hueste de 10.000 aliados, dirigidas por el arconte espartano Euneto y Temístocles, fue enviado al paso. Sin embargo, una vez allí fueron informados por Alejandro de Macedonia de que el valle podía ser traspasado por al menos 2 lugares más y de que la fuerza de Jerjes era inmensa. Ante esas nuevas, los aliados se retiraron. Poco después llegaron las noticias de que Jerjes había cruzado al Helesponto. El abandono de Tempe implicó la sumisión de Tesalia a los persas, igual que hicieron varias ciudades del norte del paso de las Termópilas, cuando se hizo evidente que no iban a recibir ayuda. Temístocles sugirió entonces una segunda estrategia. La ruta hacia la Grecia meridional requería que el ejército de Jerjes viajara a través del estrecho paso de las Termópilas. Este podría ser fácilmente bloqueado por los aliados, independientemente de la superioridad numérica persa.
Más aún, para evitar que los persas evitaran las Termópilas por mar, la marina aliada podía bloquear los estrechos de Artemisio. Esta estrategia dual fue adoptada por el Congreso. No obstante, las ciudades del Peloponeso hicieron planes secundarios para defender el istmo de Corinto, si fuera necesario, mientras las mujeres y niños de Atenas evacuaban la ciudad en masa para refugiarse en la ciudad peloponesia de Trecén. Cuando los aliados recibieron la noticia de que Jerjes estaba limpiando los caminos alrededor de Monte Olimpo, con la clara intención de cruzar las Termópilas, se encontraban en el período de tregua asociado a la celebración de los Juegos Olímpicos y el Festival Espartano de las Carneas, durante los cuales la guerra era considerada sacrílega. Aun así, los espartanos consideraron la amenaza tan grave que enviaron a su rey con su guardia personal de 300 hombres. En este caso, los soldados de élite fueron reemplazados por veteranos que ya tenían hijos. Leónidas recibió el apoyo de contingentes de otras ciudades peloponesias aliadas y otras fuerzas que se les unieron en la ruta hacia las Termópilas. Cuando los persas llegaron a las Termópilas a mediados de agosto, esperaron 3 días para que los aliados se dispersaran. Cuando Jerjes se convenció de que los aliados pretendían mantener el desfiladero, envió sus tropas al ataque. La posición griega era perfecta para las tácticas hoplíticas, mientras que los contingentes persas se veían forzados a atacar la posición frontalmente. Los aliados mantuvieron el frente 2 días completos y aguantaron todo lo que Jerjes lanzó contra sus filas. Sin embargo, al final del segundo día fueron traicionados por Efialtes, que reveló a Jerjes un paso de montaña que llevaba directamente a la retaguardia de las filas aliadas. Jerjes envió entonces sus tropas de élite, los inmortales, a flanquear a los aliados en una marcha nocturna. Cuando Leónidas supo que los persas conocían el paso, Leónidas envió de regreso al grueso del ejército aliado, permaneciendo con 300 espartanos, 700 tespios, 400 tebanos y quizá alguno más para proteger su retirada. Al tercer día de batalla, los aliados restantes abandonaron el mundo para acometer frontalmente a los persas y matar tantos como fuera posible. Finalmente, la retaguardia griega fue aniquilada y el paso de las Termópilas quedó abierto. Simultáneamente a la batalla de las Termópilas, una fuerza naval aliada de 271 trirremes defendió el estrecho de Artemisio contra los persas. Previamente a la batalla, la flota persa había sido sorprendida. El primer día, que coincidió con el primer día de batalla en las Termópilas, los persas destacaron 200 barcos que debían bordear la costa de Eubea y bloquear la línea de retirada de la flota aliada. Mientras tanto, los aliados y los persas restantes trabaron combates a media tarde, siendo estos favorables al bando griego, que capturó hasta 30 barcos. Por la noche estalló otra tormenta, naufragando la mayoría del destacamento persa, enviado a cortar la retirada griega.